desayunando. Mm. Listo, ahora sí. Transmitiendo en vivo, señores, en vivo. En vivo. Así que si se pierde cobertura por allí, en algún momento, ya saben. Perrito, ese perrito se está llevando una bolsa de comida. Algo tiene. Son las 8:30 de la mañana. Ocho y 33 de la mañana, mis estimados amigos, transmitiendo en vivo desde Venezuela, para aquellas personas que están preguntando cómo está la situación, el tema de la guerra, el tema de Trump, el tema de Maduro, todos esos temas. Eso se ve hoy en día, bien tempranito, antes de que salga el sol, antes de que, bueno, ya sale el sol, pero antes de que se caliente. Pero así se ve actualmente. Claro, por este lado, notan que tampoco solo, porque es una avenida muy poca concurrida. ¿Okay? Vamos por otra parte, otra avenida, para que vean cómo está la situación, para que vean cómo está todo por acá. Aquí transmitiendo en formato horizontal. Iba a ser el formato vertical, ¿no? Pero es que resulta que no me gusta, porque en el formato horizontal ustedes pueden ver completamente todo. ¿Okay? El formato vertical es como para conversar uno mismo y cuestiones, algo más sencillo. ¿Okay? Pero el formato horizontal aquí pueden ver todo. Observen esta, miren esta vista. ¡Wow! Me gusta, esta vista sí, de verdad que esta vista me gusta. Me gusta de verdad esta vista. Se ve así, tú sabes, la carretera, así como que llamándote a la acción, llamándote a ir.
llamándote a disfrutar del camino, a pasear. Bueno, por aquí Venezuela, hoy en día, señores, hoy tenemos 27 de septiembre del año 2025. Ok, policías por aquí nomás haciendo su ronda, su cuestión, por la broma de la seguridad, la de Trump, ya la comenté. Todo. El tema es complicado, señores. Yo no sé, a veces no quiero hablar tanto de temas políticos. Ah, por cierto, vámonos por aquí, a ver, por allá hay cobertura, por la redoma. Vámonos por aquí, luego vamos por aquí al lado. Vamos aquí a la izquierda, luego vamos a la derecha. Aquí vamos a esperar que aquí los semáforos no funcionan, ninguno. Así que todo se da el paso y tener precaución. Vamos a pasar de una vez, sí, vamos a pasar. Tengo un carro, pero viene lejos. Bueno, de este lado así se ve, ¿ok? O sea, no hay guerra, no hay conflicto, la gente anda saliendo a la calle normal, a trabajar. Miren, están floreando el árbol del primo del araguanés, están floreando, que son flores rosadas. La señora está con unos carteles que dice Jesús te ama. Por aquí seguimos normal. Está a la derecha, lo que van a ver por allí, si en dado caso, es la cola de la gasolina. Todos los días se forman colas para gasolina, todos los días. No hay ningún día que no peleen una cola de gasolina. En la noche, de madrugada, donde sea, a la hora que sea. Pero bien, gracias por el me gusta, regálame un me gusta, vale, no sean egoístas conmigo, regálame un me gusta, un like, dele doble tap a la pantalla, toquen la pantalla 2 veces y automáticamente saldrá un me gusta. Si no saben cómo dar me gusta, eso ayuda bastante a que los venezolanos y las personas que están en otros países que no conocen la situación de Venezuela, bueno, puedan ver y notar. Aparte de eso, me ayuda a mí mi canal a crecer, es obvio, no les voy a mentir, es obvio, no, más que todo yo quiero crecer, yo quiero tener más suscriptores, que me vean, tener mi comunidad, vamos con todo, vamos a ver, vamos a aprender. Si quieren no les importa, que no mal que no aceleré, porque si no me llevo un motorizado y se mira cómo se me atravesó, tronco de loco. Bueno, yo espero que por aquí la cobertura y la conexión esté buenísima, porque el lado de la conexión está súper mala. Esta es la avenida de las Industrias, la antigua carretera negra, antes de llamarse avenida de las Industrias. Pero pues claro, no tiene luz de cruce, pero sacan la mano para que yo sabes que vas a cruzar. Esta es la avenida de las Industrias, por aquí a la derecha ya pasamos Farmatodo, por aquí pasamos la Polar, aquí hay varias empresas, no son, es una zona industrial, pero no así como las de Valencia, las de Caracas, Barquisimeto, que son más industriales, no, aquí son un poco más sencillos. Antes de irme por toda la avenida, vámonos por el alrededor del pueblo. Vámonos por los alrededores. No hemos dado nada, una pequeña vuelta. Apenas llevamos 9 minutos, vale. 9 minutos conduciendo, 9 minutos grabando. No, esto va a ser... Vamos a recorrer el pueblo completamente. Claro, sin recorrer todas las calles internas. Simplemente las calles donde yo sé que tengo conexión. ¿Okay? Donde las líneas telefónicas me funcionan, porque parte donde no funciona y la conexión obviamente es buenísima. Ok, seguimos por aquí. Gracias por el me gusta, pueden compartir por allí, pueden darle me gusta. El caucho quemado. Trato de estar pendiente aquí de sus comentarios, no se crean ustedes, trato de estar pendiente. Ojo, va, el asfaltado.
soporte del teléfono. Aquí, ahí, creo que está bien. Sí, ahí está bien. Porque sí, tiembla un poco, es que no tiene estabilizador, por eso ustedes lo ven así como que tambalea bastante. Y ya lo tengo sujeto. Con mi mano, obviamente. Y ahí no se siente que tambalea tanto. Pero bueno, después buscaré una solución más efectiva en relación a eso. Hace años yo tenía, no era un soporte, era como una base era un conector, un regulador de corriente. Lo que hice fue destaparlo, como le puse bastante esponja. Y nada, que cuando grababa ni se movía, ni temblaba, claro, esponjoso ese soporte allí, un montón de esponja de vaina. Yo no le puedo hacer eso, me tiembla bastante. De verdad que no le puedo hacer eso, tiembla mucho. Esta es la serie Hacer Socorro, el Tigre. Vámonos, allá hay policías por la vaina del tema de la seguridad, no sé qué cosa, la soberanía, independencia de Venezuela, todo ese montón de vainas. Okay, no voy por aquellos lados para no estar presentando el carnet de trabajo, con permiso de conducir, la licencia, no sé qué cosa. Y aunque de todas maneras, ya para allá es la salida, así que para allá, en dado caso, si voy por aquel lado, hay que pagar peaje para poder salir del pueblo. Así que seguimos por este lado. Esta es la avenida William Lara. Señores, estoy completamente en vivo. Para aquellas personas que me están viendo en este momento, esto es completamente en vivo. Esto no es pregrabado ni nada de eso, así que por si acaso. Esto aquí es la avenida William Lara. Bueno, realmente no es... Le colocaron el nombre de avenida, pero es que no está acondicionado para ser una avenida. Esto es simplemente una calle transversal, yo lo podría decir de esa manera, para pasar desde una salida a otra salida, o de una entrada a otra entrada. Eso es todo. Porque Valle de la Pascua, donde estamos en este momento, llegaba hasta aquí. Bueno, de hecho, hace unos cuantos años. Ya luego se fue expandiendo y ya este no es más concurrido. Ok, pero le pusieron avenida de manera... Bueno, sí está registrado como avenida. No voy a decir que de manera simbólica, porque sí está registrado como avenida. Pero acondicionado no está. O sea que no están. Esto parece una calle normal, común y corriente. Una calle. Una calle. Que es muy movida, sí, porque hay un urbanismo. Por aquí está el urbanismo del Palmar, que son 3 etapas, 1, 2 y 3. Después viene los Cerritos, que son 2 etapas, 2, 3 etapas. Y aquí están otro urbanismo más, creo que María de San José. Después y una que otra empresa por aquí. Hay otro urbanismo por acá, pero no me acuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre de eso. Ya vamos a pasar por allí. Yo voy a tratar de aprenderme. Gracias por el me gusta, pueden regalarme un me gusta, ¿oyeron? Si le dan doble a la pantalla, regálenme un me gusta. Eso no les va a cobrar, tampoco voy a saber quiénes son. Hay personas que todavía piensan que darle me gusta, uno puede ver todo eso. No se ve. Hay personas que piensan que si uno hace una encuesta, uno puede ver todo eso. No se ve. Nada de eso se ve, ¿ok? Nada. Uno no sabe quiénes están conectados, no. Yo no puedo ver eso. Aquí a la derecha es un urbanismo, pero no me sé el nombre. Aquí a la izquierda vamos pasando por Los Cerritos, esta parte aquí. Voy a mostrarles por acá. Miren esto. Esta es la urbanización de Los Cerritos. Ya van a ver pueblos. Por allá al fondo se ve toda Valle de la Pascua, porque estamos pasando como una especie de un cerro, porque por eso es que es valle, porque esto era un valle. No así como los valles de Caracas, que es más profundo la broma, pero sí, esto es un valle. Miren eso allí. ¿Ven? Eso allá abajo, los techos rojos, eso es los cerritos. Y allá de fondo es Valle de la Pascua. Todo eso allá de fondo, ¿ok? Todo eso allá de fondo es Valle de la Pascua. Estamos dándole alrededor. Y lo primero que ustedes ven de estos quintos techos rojos es la urbanización Los Cerritos. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos pasando por alrededor del pueblo. Esto es un valle, por supuesto. Ok, vamos a colocar otra vez aquí.
que seguimos por acá dando vueltas, rodando. No dije que estoy caminando, ando en el vehículo, más que ya más que obvio, ¿verdad? Ya, un permisito, beber un poquito de café. Gracias por el me gusta, muchas gracias. Gracias. No había visto el me gusta hasta ahorita. Lo que sucede es que mientras que estoy conduciendo no detallo con exactitud los me gusta ni los comentarios, ¿verdad? No detallo eso, así, pero sin embargo voy a tratar de estar atento. Por aquí a la derecha, después de Tucupira, Zaraza, Puerto La Cruz, Puerto Espíritu, todo eso lado de Anzoátegui, ¿ok? Ese lado oriental, nororiental. Coño, creo que es nororiental, tengo que aprenderme otra vez la geografía de Venezuela, caramba, tengo que estudiar bastante todo eso. Porque es increíble que de repente te pregunten, mira, ¿en qué latitud o en qué lado estás del país? Norte, sur, este, oeste. No sé. Entonces, imagínate. ¿Desconoces tus tradiciones? No me lo sé. Entonces hay que aprenderse todo eso. Porque mucha gente de afuera le interesa saber. Le interesa. Ok, de aquí estamos entrando a Valle de la Pascua. Esta es la entrada. A la derecha hay diferentes barrios, diferentes nombres. Por aquí vamos a pasar urbanismo o sectores. Esto va a depender cómo, ¿no? Tengo que frenarme porque si no el carro no se frena, yo me freno. Diferentes nombres, todo eso. Ok. Este lado aquí es más solo, ¿ok? No se crean ustedes, esto aquí muy solo porque es la salida. Aquí hay unas urbanizaciones que también es algo solo en la vaina. Mira. Bueno, no voy a decir nada sobre la institución, esto es la Guardia Nacional, pero no voy a hacer comentarios porque la ley me lo prohíbe. La ley prohíbe hacer comentarios si sean ciertos, si sean en juego, pero los comentarios no se pueden hacer. Hay ciertos comentarios que no se permiten. Vamos a pasar, no voy a pasar por esta calle. Esta es la única, aquí a la derecha, esa es la única calle que está mejor asfaltada. La calle más corta y más asfaltada, esa, la que pasamos ahorita, que no la voy a pasar ahorita, vamos a pasar por la otra, por otro urbanismo, espero yo que tenga conexión. Vamos a pasar por uno de los urbanismos más movidos de noche, ¿ok? Es uno de los urbanismos más movidos de noche, ¿ok? Aquí. Okay. Aquí, mira, por ahí tenemos el cono, ¿cómo que se llama esta cuestión que tiene la iglesia de los mormones, la iglesia de los, ¿cómo se llama? De los últimos santos días, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, sí, así mismo es. El pilar no es, eso no es un pilar. Bien, vamos a pasar por aquí por un sector llamado sector Las Garcitas, o urbanización Las Garcitas, si mal no recuerdo, creo que está haciendo un escrito que leí una vez por el cronista que publicó en su página hace ya muchos años, antes que en paz descanse, ¿no? Antes que se fuera a una mejor vida. Mucha gente me ha preguntado por qué no grabo Las Garcitas. Es que La Garcita es muy grande y no puedo pasar por todas las callejones. Hay cosas, no se pueden pasar por todas las veredas, porque tiene muchas veredas, muchas calles. Es grande. La zona que me acompañe y que me oriente por dónde entrar y por dónde salir, porque yo de verdad que si entro por acá me pierdo. La única calle que conozco es esta, que es la principal, y la otra que pasamos, que es la calle 2. Pero de resto no me sé más calles, ¿ok? No me sé más nada. Señores, si se pierde la conexión, no se me vayan, porque hay partes donde la conexión es súper malísima y se pierde, automáticamente se pierde, no sé por qué, simplemente se pierde. Bueno, sí sabemos por qué, porque no hay buena conexión por esos lados.
parte de la calle principal de La Jarcita. Así se ve hasta ahora, son las 8:50 de la mañana, llevamos 20 minutos grabando, señores, 20 minutos en vivo. Hace 20 minutos que comenzamos este live, este en vivo, este stream en vivo, streameando por acá. Para ustedes, para que vean cómo está la cosa por acá. Hay muchas personas que piensan que estamos en guerra y toda esa cuestión. Ay, gracias por el me gusta, 2 me gusta, lo acabo de ver. Gracias, muchas gracias, me ayuda bastante. Gracias también por suscribirse, aprovechando la oportunidad también pueden suscribirse. Y darle me gusta, activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones para aquellas personas que están fuera de Venezuela, para aquellas personas venezolanas que están fuera del país, para los peruanos, ecuatorianos. ¿Qué plan de teléfono usa, mano? Ajá, gracias. Ya va, se me perdió lo que sucede es que no... Oye, ese hueco, vale. Lo que sucede es que YouTube tiene un detallito. Que mira, hermano, el plan es de apenas 8 gigas. No, 8 gigas el plan, son como 5 dólares que me cuesta. 5 o 6 dólares. Ajá. Lo que sucede es que esta línea telefónica es muy lenta porque es pública. Entonces tengo que usar Digitel, otra empresa que es privada, pero resulta que el plan que tengo es de 2 gigas y en una transmisión en vivo de 30 minutos se me consumen los 2 gigas. No, mentira, en una transmisión de como de 1 hora más o menos, hora y media, se me consumen los 2 gigas. Porque la velocidad te la cobra bastante cara. Claro, estamos hablando que te levanta el LTE. O sea, no sé, ay, coche, ese hueco también, vale, otro hueco más. No me di cuenta, vale. Entonces, bueno, tengo que cambiar de plan. En algún momento, cuando empiece a ganar, a monetizar, cuando empiece ya a ganar dinero así por esto, por publicidad y todo eso, bueno, le meteré un plan de Digitel de una empresa privada del gobierno o Movistar y nada, con más datos, por lo menos hay unos planes ahorita de 30 gigas y entonces con 30 gigas puedo transmitir en vivo muy tranquilamente, por lo menos unas 4 o 5 veces al mes y no pasa nada, por lo menos una vez a la semana. ¿Okay? Pasa por el Padre o el Peraza. Pero eso está para atrás, pero no hay conexión, vale. Ahí no hay conexión. Ya yo he pasado por allí cuando he hecho unas transmisiones y se me pierde la conexión y para que conecte de nuevo es un señor problema. ¿Qué? Es un señor problema. Pero gracias, mira, gracias por el me gusta. Para aquellas personas que se están conectando. Por cierto, miren esto. En los llanos de Venezuela solamente podemos ver esto. Mira, las vaquitas, están arriándolas para llevarlo de un lado para otro. No, chicos, eso no tiene comparación. De verdad que eso no tiene comparación. Muy bonito, llano venezolano, señores. Por cierto, para aquellas personas que están viéndome desde otros estados de Venezuela, desde otros países. Hueco. De otros estados de Venezuela, desde otros países. Estamos en el llano de Venezuela, Valle de la Pascua, Venezuela. Y gracias, hermano, gracias por estar allí, gracias por el me gusta. Suscríbete que por allí, bueno, pensaba realmente era grabar unas calles. Así como grabé Viperi, así como grabé la calle Camaleones. De hecho, mañana va a salir un video de la calle Las Flores. Me fui a caminar la calle Las Flores de punta a punta. Y en el video es corto, pero señores, me tardé 3 horas caminando. El sol estaba arrechísimo, fuerte. El sol ese día estaba arrechísimo, el teléfono me lo recalentaba, cada ratico se me apagaba el teléfono porque no aguantó el sol. Aquí están acomodando esta calle, qué bueno, señores. Mira, lo que uno ve hay que decirlo. Y esto me gusta, indistintamente, fuera de contexto político. Antes de pasar por la Rómulo Gallegos, vamos a pasar por toda la Libertador. No arriesgarme que se pierda la conexión. Porque no sé, esa línea telefónica no agarra conexión en todas partes. Bueno,
Señores, lo que se ve hay que decirlo. Las calles de Valle de las Pacos eso parecían cráteres, eso sí parecían guerra, una guerra, de verdad que sí. Habían cráteres, huecos por todas partes, fuera de contexto político. Yo sé que hay personas que empiezan a decir vainas y cuestiones allí que no sé, se toman muy a pecho ya la vaina política. Yo entiendo la vaina, pero no quiero caer en temas políticos. Pero sí voy a hablar de las calles, que aunque es algo político, pero lo que se ve hay que decirlo. Y esto aquí, hermanazo, pasar por acá era horrible. Huecos por todas partes y uno tenía que, bueno, darle paso a uno para que pasara el otro, prácticamente. Claro, estoy exagerado, al lado de estoy exageradamente hablando, pero sí, había partes donde uno para pasar, espantoso, fuera de lo común, fuera de serie. Pero aquí por lo menos ya uno puede pasar un poquito más tranquilo, sí, se siente el bacheo, porque, carajo abrió la puerta y no se dio cuenta, vale, así que le pego. Claro, un tronco de loco, chico. Coño, sí, ya va. Manazo, si vas a salir, estás estacionado en una parte donde sabes que, coño, está toda la franja amarilla, porque cuando el brocal de una acera está amarillo, blanco, rojo, el blanco es donde permite estacionarse, el amarillo no, ¿ok? Y el rojo menos. Corrígeme ustedes si estoy equivocado. Coño, pero si te estaciona, porque yo sé que no hay el espacio, aquí en la avenida no hay espacio, ya no, cuando abres la puerta, cuidado, ¿viste? Presta atención para la próxima. Bueno, seguimos, ya, pasa el susto. Coño, pero qué, mole. Entonces te parte el faro, te raya el carro y después no quieren cancelar porque no tienen dinero, porque coño, la situación, tú sabes, la situación económica, podrás tener una tremenda camioneta, pues, pero ahí no todo el mundo tiene el dinero suficiente. Muchos aquí aparentan, tienen tremendos carros, pero cuando tú vas a ver su bolsillo no tienen un coño. Bien, señores, para aquellas personas que se están conectando ahorita, un saludo por aquí desde Valle de la Paz, Cuesta de la Avenida Libertador. Son las 8:57 de la mañana. ¿Por qué digo la hora? Porque pues, muchas personas piensan de que mira, eso no es en vivo, es una pregrabación. No está pregrabado. Esto es una transmisión completamente en vivo, en tiempo real, como dice por allí en las etiquetas de YouTube, en la parte superior cuando usted se mete en YouTube, en la parte superior dice que si es tiempo real, que si calle, cosas así. Andamos en la calle, en tiempo real, transmitiendo en vivo. Gracias por el me gusta. Para aquellas personas que se conectan, denle un me gusta, regálenme un me gusta. Denle doble tap a la pantalla. O sea, doble tap quiere decir que toque la pantalla 2 veces seguido. Toque la pantalla 2 veces seguido, continuo, sí, sin parar, papá. Y automáticamente regala un like, un me gusta. Regálame un me gusta. Eso ayuda. Ya va, amigazo, ya va. Eso ayuda bastante a compartir estos huecos acá. Esto aquí, en esta partecita aquí, tronco de hueco que había, ya ahorita por lo menos se puede transitar un poquito mejor. Ya va, déjenme un poquito de café. Permiso. Por cierto, ahorita que estoy viendo allí los antiguos bases de teléfono que uno cuando llamaba así en la calle, que se colocaba la tarjeta, las monedas, vi la noticia que hay un plan piloto en Caracas, creo que no sé si fue el Sambil, vamos a seguir pasando, donde van a activar puntos wifi gratuitos. Coño, buena idea. Este va de retro. No sé, iba de retro y después no sé por dónde iba, de verdad que no sé. Ah, que va a cruzar aquí. Ya. Ya sé lo que va a hacer. Ok, y van a hacer unos plan pilotos, de verdad que CanTV se la está comiendo, perfecto, felicitaciones. Buena idea esa, puntos gratuitos Wi-Fi, porque hoy en día hace falta eso. Ok, volvemos aquí a la Avenida de las Industrias, que hace un momento pasamos, anduvimos. Sería interesante poner a grabar en vivo un lugar, ya va, hermanazo, que ya en vivo como que se acorta rapidito. Ok,
Aquí dice, sería interesante un lugar fijo como la Plaza Bolívar en el centro comercial. Sí, no estaría ni mal. Ajá, tú te refieres a... hay un pana, un amigo, se llama El Chamo Oficial, así se llama su canal, donde él transmite en vivo y él tiene el teléfono fijo desde su casa. Él no le tiene miedo que lo ubiquen. Dicho es loco, ¿verdad? Él es tostón. Él es tostón, él está tostado, de verdad que sí, está tostado. Con el wifi y con cargador que tiene ahora. Sí, sí, con wifi, por supuesto. Ya ahorita te leo bien el mensaje allí porque no le, es que pasa muy rápido. Para la próxima voy a tener que hacer un en vivo con la aplicación de que me dejan los comentarios en la pantalla. Porque no, este no lo dejo en la pantalla. No los deja en la pantalla. Lo desaparece. Mal hecho de YouTube. YouTube debe dejar de mantener los comentarios en pantalla para uno leerlos con calma, porque si no, no se ven. Y qué palomita. No, desaparecen. Ajá, y a la gente le gusta el chisme. Coño, sí, vale. Imagínate, darle una pantalla y la gente va a ver, mira, está pasando fulano. Sí, sí, a la gente le gusta nada, le gusta que la gente es seria, ¿verdad? Bien, por aquí ya pasando, ya esta parte de por aquí pasamos. Ah, no, ya vamos a hacer el recorrido, ya vamos a pasar por la entrada, que no documenté, no grabé, ok, por aquí nosotros pasamos. Hay que recorrer bien, ok, hay que recorrer una buena parte de Valle de la Paz, ok. Ya va, el cafecito, vale, el cafecito, antes que se me ponga frío. El cafecito antes que se me ponga frío, porque lo tengo desde hace más de media hora aquí, desde que grabé, 30 minutos, no, esto tiene como 40 minutos aquí. Cuando les digo a ustedes que cafecito es porque de verdad estoy bebiendo café, ¿ok? No es que estoy aquí disimulando la parte y bebiendo café, no. De hecho, ya bebí café con leche y café negro. Primero café con leche con la arepa, que en la transmisión ustedes me vieron que estaba masticando cuando lo coloqué. Y ahorita el café negro. O sea, ya bebí café con leche y ya también está el café negro. 2 vasos de café y en la casa una taza. Loco, ¿vale? Bien, señores, esta parte de la Avenida de las Industrias. Por aquí, transmitiendo en vivo, son las 9:06 de la mañana. Espero que les haya gustado este live. No hemos terminado, ¿ok? No hemos terminado. Simplemente que les estoy comentando. Denle me gusta, denle compartir, activen la campanita, señores. Para aquellas personas que no saben, ahí en la parte de abajo deben de decir de suscribirse, ahí tocan allí y se suscriben. Ya allí, cuando yo haga una transmisión en vivo, cuando subo un video, ahí van a verlo. Vamos a pasar por aquí. Yo por aquí no he grabado, bueno, en vivo no, ni tampoco normal. Esta parte aquí es una de las, como el complejo industrial. Bueno, el antiguo, hay otro nuevo. Pero este fue el primero. Yo espero que aquí haya buena conexión, porque yo creo que por aquí hay una parte donde se pierde la conexión. Si se pierde la conexión, señores, no se me vayan. Que rapidito me voy a regresar para que vuelva otra vez la conexión. Esto aquí es un complejo. Aquí hay varias empresas, aquí hay varias cosas. Aquí está, aquí está una vaina policial, andan activos. Aquí huecos, muchos huecos. Hay una panadería, que me acordé, porque está una panadería que por años, panes por excelencia, un pan especial por excelencia. Aquí está la panificadora, ahí está, a la derecha, ahí la ven. Ahí está, galpón número 10. Sí, están haciendo panes.
Por aquí en adelante sé que hay un bar. Ay, mira, derrumbaron aquí. Bueno, yo hasta aquí llego porque yo sé que más adelante yo he ido y he entrado al barrio y esto aquí pierde la conexión. Así que no me voy a arriesgar. Ay, coño, eso hueco. Y aquí a la izquierda están remodelando un galpón. No me acuerdo qué galpón es ese. Aquí a la izquierda está la panadería. Hueco, mira, no tengo que estar pendiente de los huecos, ok. Ya vamos a ver chat, vamos a ver si alguien más ha comentado. No, más nadie ha comentado. Estoy en complejo industrial, señores. Estoy en complejo industrial. Hace muchos, pero muchos años que esto aquí no nos falta. Aquí está rectificadora Junior, esa que ustedes están viendo ahorita. Es rectificadora. Es una rectificadora de toda vaina, ¿ok? De toda broma. Por aquí dice Cercimaca, procesadora de alimentos para animales, Cercimaca. Está cerrado. Está cerrado, está cerrado. Así como muchas empresas por acá que han cerrado. Muchas empresas han cerrado, lamentablemente, sí. Uno por acá a la izquierda, porque les comenté que iba a mostrarle la entrada de Valle de la Pascua, ok. Porque, para que vean, ok, para que vean. Para aquellas personas que se están conectando, denle me gusta, activen la campanita. Bueno, es en vivo, así que denle me gusta. Y suscríbanse. ¿Saben cómo darle el pulgar? Doble tap. O sea, tocar la pantalla 2 veces continuo. Toca la pantalla, mírenme así. Automáticamente da un like. Ayuda mucho a compartir, a difundir. También da la opción de monetización, de apoyo monetario. El que tenga la opción, los aportes, también puede abonar algo allí, $1, $2, hasta $500. Ahí salen las opciones de 1, de 2, 5 y 10. Y después dicen más. Si ustedes le dicen más, lo máximo son $500 que pueden hacer un aporte. Es normal, el que tiene la posibilidad siempre aporta $1, $2, $3, $4, $5. Es normal. Ok, vamos a ver si hay alguien más hablado. No ha conversado, porque lo que sucede es que las conversaciones en pantalla, los chats desaparecen. O sea, puedo verlo por segundos, luego me da como 2 segundos, 3 segundos y luego desaparece. Antes que me agarren aquí, me ponen cinturón de seguridad, antes que pongan con la vaina y me detengan, no sé qué broma, porque estoy pasando por el puerto policial, por un comando. Entonces luego, mire, hermanazo, por favor, cédula en mano, licencia de conducir, carnet de circulación, seguro del vehículo, no sé qué cosa, coño, empiezas con las vainas y llega un punto donde pasan otras cosas a veces. No voy a hacer mención, pero se han pasado otras vainas. Esta es parte de la Avenida de las Industrias. Por aquí, hacia detrás de mí, se va para Paraguay. Te vas para Paraguay, te vas para el Socorro, te vas para, voy a adelantar aquí el autobús, te vas para Anzoátegui. Y por aquí de frente, vamos para Chaguarama, vamos para San Juan de los Moros, que es mismo Guárico. Para Chaguarama, para Caracas, para todos esos lados. Ajá, esta es la redoma, esta es la entrada. Esta es la entrada de Valle de la Pascua. Vamos aquí a hacer un recorrido aquí a la vuelta. Esta es la redoma. Saben que yo hace años, esta redoma, pasa que no pueden verlo, esta la van a ver. Ahí está la redoma donde estoy pasando ahorita. Yo decía la redoma El Monje. La redoma El Monje. No, señor, esta no es la redoma El Monje.
Esta es la redoma Padre Chacín. No, Padre Chacín no. Es un sacerdote, un presbítero que Mariano Martí, si mal no recuerdo, Mariano Martí, creo que Mariano Martí, quien vino a Valle de la Pascua hace muchos años, 1700 por allí, y que él, ¿cómo se dice?, cristianizó, catolizó el pueblo, porque había algunos indígenas y bromas, y bueno, creó los curatos, que hoy en día serían las iglesias, o los templos, o la catedral, de acuerdo a cómo vayan elevándose su categoría. Creo que es Mariano Martí, tengo que leer esa parte allí. Pero yo mi desconocimiento, yo decía la redoma del monje. No es la redoma del monje. No es la redoma del monje. Aquí ya es la salida. Ya es la salida de Chaguarama, hacia Caracas. Y aquí voy a dar la vuelta para que vean la entrada de Valle de la Pascua y el nombre grande que sale allí, que está como a la altura de unos 50 aproximadamente de alto cada letra. ¿Okay? Yo me voy a dar la vuelta por acá. Voy a parar aquí un momento. No me sé si hay una conversación allí pendiente. Le hace falta un buen cariño. Ajá, ahora sí, un wifi. Amigo Santoku Kutanas, le hace falta un buen cariño a BDLP. Ojalá los gobernantes lo hicieran pero debe cambiar la economía. Sí. Ahí está, volvimos otra vez. Se había perdido la conexión, ahí decía fuera de conexión. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, le apareció un punto blanco en la pantalla y no sé qué carajo es eso. No sé qué es eso. Ahí está, ¿ven? El nombre de Valle de la Pascua a la izquierda, ahí lo ven, se están tomando fotos, son personas que van de paso y la vaina. Y bueno, es que... Pero ¿saben qué sería buenísimo eso allí? Que en vez de las letras así de color, las pusieran en blanco. Porque esa letra así en colores no se distingue, o sea, no se aprecia el fondo que tiene verde con esos colores, se pierde. Ahí se pierde. Porque aparte de eso, que las letras son muy delgadas, entonces se pierde la esencia de las letras, no se distingue, ¿ok? Bueno, volvemos aquí a la redoma, vamos aquí a la izquierda porque de la derecha ya venimos, ya ustedes vieron esa parte, ya está saliendo el sol, en un ratito ya voy a, dentro de media hora aproximadamente cancelo la transmisión, porque no, sino que el sol empieza a calentar fuerte y el teléfono empieza después a salir de que se está recalentando y se apaga. Se apaga. Así de sencillo, se apaga, no me queda de otra que pues ni modo. Esto, señores, ya aquí en verdad quedaría mejor en blanco. Sí, chamo, porque la batemos. Déjame orillarme por acá, irme por el carril lento porque los carros me están tocando por dentro y yo no quiero andar rápido, sino para que ustedes vean con más claridad. Es igual que la Plaza Bolívar, colocaron esas letras con esos colores y quedaba mejor en blanco, pero yo no sé, lo pusieron con esos colores que ni se ven. Porque es un fondo verde. Y a un fondo verde no le puedes colocar colores porque no se distingue.